¿Abandonadas? ¡Qué dolor! Amigos, bienvenidos. Realmente dolorosos estos dos lamentables sucesos ocurridos en agosto de 2025 y que conmocionaron al mundo del alpinismo, y en general. Natalia Nagubitsina, una alpinista rusa de 47 años, desde el 12 de agosto de 2025 quedó atrapada a 7.000 metros de altitud en el Pico Poveda, la montaña más alta de Kirguistán y una de las más peligrosas del planeta. Mientras descendía junto a su equipo, la mujer sufrió una caída que le provocó la fractura de una pierna, lo que le impidió continuar. Sus compañeros intentaron socorrerla. Fue resguardada en una tienda de campaña con víveres básicos, con la intención de ganar tiempo hasta que llegara ayuda. Uno de los alpinistas, el italiano Luca, murió poco después debido a un edema cerebral y a la congelación sufrida intentando asistirla. Los otros dos integrantes del grupo, Roman y Guntar, fueron rescatados con vida aunque en estado delicado, ya que lograron descender hasta el campamento. La escaladora quedó sola en un punto inaccesible para los equipos de rescate que días más tarde lograron confirmar su localización mediante un dron. Tras varios intentos fallidos, las autoridades de Kirguistán dieron por concluida la operación de rescate por su extrema peligrosidad. El 16 de agosto fue el primer intento con un helicóptero militar que no logró superar los 4.600 metros de altitud y aterrizó de emergencia con 3 heridos a bordo. Días después, otra incursión aérea también falló. El 19 de agosto, un dron logró captar imágenes de Natalia en la tienda, lo que reavivó la esperanza. Durante más de una semana, se organizaron distintas expediciones con la ayuda de guías locales y voluntarios. Pero las condiciones extremas con temperaturas bajo cero, fuertes vientos y riesgo constante de avalanchas hicieron imposible evacuarla. Cada intento supone un riesgo extremo para los alpinistas voluntarios, lo que explica la decisión oficial de suspender las operaciones. Las autoridades insisten en que no existe ninguna opción segura para los rescatistas. La altitud, el clima extremo, la falta de oxígeno y la dificultad del terreno hacen prácticamente inviable un operativo. El propio jefe del campamento base recordó que nadie ha sido evacuado con vida del Pico Poveda desde 1955. Las autoridades de Kirguistán informaron que un dron militar supervisó la tienda donde permanece Natalia y no detectó movimiento reciente, por lo cual decretaron oficialmente su desaparición el 27 de agosto. Sin embargo, la familia, especialmente su hijo, mantenía la esperanza en que siguiera con vida, y a través de las redes sociales hizo un llamado, insistiendo que los esfuerzos de rescate no deberían detenerse. Las autoridades consideraron imposible reanudar la operación hasta dentro de varios meses. Laura Dahlmeier, deportista alemana, 2 veces campeona olímpica de biatlón y alpinista experimentada, fue declarada muerta tras un accidente de montañismo en Pakistán. De 31 años de edad, la 7 veces campeona del mundo de biatlón quedó atrapada bajo un desprendimiento de rocas que tuvo lugar a unos 5.700 metros de altura cuando atacaba el ascenso al Pico Laila, una montaña de la cadena del Karakorum, al norte de Pakistán, el lunes 28 de julio de 2025. Su compañera de escalada, Marina Eva, quien resultó ilesa, trató de socorrerla durante horas, pero por la dificultad del terreno y la persistente caída de piedras, le resultó imposible. Al constatar que Laura no daba señales de vida, decidió abandonar esa zona de peligro y continuar el descenso y llamar a los servicios de emergencia. El martes 29, los ocupantes de un helicóptero militar localizaron a la deportista, pero no observaron señales de vida, y se descartó una operación de rescate por vía aérea. El miércoles 30, equipos de rescate compuestos por escaladores expertos de Alemania y Estados Unidos iniciaron la misión inmediatamente para tratar de socorrer a la deportista alemana.
pero al final también se descartó el rescate terrestre por la dificultad del terreno y por el hecho de que continuaba la caída de piedras. La empresa que representaba a Dahlmeier confirmó el miércoles 30 su fallecimiento, indicando que ella probablemente murió en el acto el día del accidente, basados en las observaciones realizadas desde el helicóptero y el informe de la compañera de escalada, y que los esfuerzos de salvamento para rescatarla fracasaron debido a la peligrosidad del lugar. También comentaron que la excampeona olímpica indicó por escrito que si ella sufría un accidente, nadie debía arriesgar su vida para socorrerla. La práctica del alpinismo exige poseer una serie de capacidades físicas, prácticas e intelectuales, así como saber utilizar técnicas, equipos y materiales. Estas dos mujeres eran experimentadas alpinistas que sucumbieron ante los riesgos inherentes a la práctica de esta actividad. Si te ha gustado este tema, no olvides dejar tu comentario y apoyar con un like. Y no te pierdas el próximo video con otro tema que te gustará saber.